Jóvenes, buenos días. Nueva cuenta, vamos a continuar con la clase de ayer. Vimos un poco de lo que era el principio de la lógica programable para dispositivos digitales. De hecho, ya veíamos ayer lo que eran los PLDs, que eran dispositivos que se inventaron en los años 70 para poder realizar no simulaciones, circuitos digitales un poco más complejos. Vemos aquí en esta imagen una red o matriz de interconexión para 4 compuertas AND, y finalmente las compuertas están conectadas a 2 compuertas OR. Veíamos ayer que estos dispositivos con lo que estaban conectados eran que en cada interconexión de entradas se prendía o apagaba un fusible. Haciendo esta relación, podemos tener diferentes combinaciones con esas compuertas. Veíamos ayer, como se comentaba ayer, que esta tecnología fue mejorando conforme pasó el tiempo, llegando incluso a construirse los CPLDs y los SPLD, que eran formas más simples de construcción. De ahí, después de los CPLDs, llegaron las GAL. Las GAL físicamente se parecen mucho a los chips, no sé si han trabajado con chips, pero son controladores, dispositivos pequeños, del tamaño de como 5 o 6 centímetros, y estos llevan su nombre por GAL a Generic Array Logic, que son básicamente lo mismo que un PLD, con la diferencia que aquí no tienen fusibles. No hay que cambiar ningún fusible dentro del dispositivo, sino tiene tecnología CMOS, que se llamaría, bueno, traduciéndolo o siguiendo un poco el acrónimo, sería Electronic Array CMOS, es decir, son tecnologías CMOS, pero pueden ser reprogramables a través de un lenguaje de programación. Entonces ya teníamos la tecnología para poder hacer programas. Eso convierte, bueno, esa forma es la manera de funcionar de una GAL, es muy similar a lo que era una PAL. Entonces la tecnología PLD se ha movido en los últimos tiempos hacia compañías como Xilinx. Xilinx actualmente es la compañía más grande en implementación de circuitos para lógica digital, que produce dispositivos CMOS de un ultra bajo consumo de potencia basada en tecnologías de memorias tipo flash. Las memorias tipo flash son con las memorias USB que usamos todos los días. Ahora, estas tarjetas que está haciendo Xilinx cada vez son más, no tan caras, sino cada vez tienen más rapidez y mayor espacio de almacenamiento. Las primeras tarjetas que sacó Xilinx para esta programación no tenían una memoria muy grande. Conforme ha pasado el tiempo, las tarjetas han mejorado. Esos PLD flash tienen la ventaja que se pueden borrar y reescribir una y otra vez, una vez programado electrónicamente el dispositivo. Anteriormente, incluso todavía en programación de algunos dispositivos, si tú programabas incluso en esas PLDs o en otros dispositivos como las memorias EEPROM, tú lo programabas y se quedaba el programa dentro, ¿no? Si tú querías volver a borrar el programa y volver a programar, era necesario pasar por una luz ultravioleta a las memorias de dispositivos.
De esa forma era como se borraba la información que tenían aquí. No había otra forma. Incluso todavía algunas computadoras de los años 80 contienen esas tipos de memorias EPROM. Y si tuviéramos la oportunidad de ver una, notaríamos que encima de las memorias EPROM está como una etiqueta. Bueno, esa etiqueta es para proteger al dispositivo de cualquier exposición al luz ultravioleta. Por ejemplo, tú tenías ya tu programa ya hecho, ya lo tenías bien, servía. Y por alguna extraña razón, una luz ultravioleta pasó por ahí, o incluso se expuso a la luz solar. Con esa pequeña exposición a la luz solar, tu programa se borraba. Y a veces uno en esa época, pues no se entenderá por qué. Todavía me tocó a mí como estudiante utilizar esos tipos de memorias. Es decir, necesario utilizar una luz ultravioleta para poder borrar. Incluso aunque tú pidieras mucho y quieras volver a borrar, pues bueno, era necesario hacer esa parte. Pero gracias a esas nuevas tecnologías ya no necesitamos ese tipo de cosas. Y actualmente, hay dispositivos PLDs más sofisticados, como los CPLDs, que sería Complex PLD, y las FPGA, que son conocidas como Field Programmable Gate Array. Esos FPGAs son los dispositivos digitales, bueno, programación digital más conocidos. Estos son tarjetas de programación que la compañía Scienix desarrolla para su utilización. Ahora, estas tarjetas, igual que cualquier otro dispositivo, dependiendo de la complejidad que nosotros queremos hacer o de cuántas actividades que queremos realizar, se volverá mucho más costoso. Actualmente una tarjeta, una FPGA de gama media-baja, está cerca de los 1,500, 2,000 pesos. Ya si quieres algo más potente, pues está arriba de los 10,000, 15,000 pesos. Entonces, son dispositivos realmente caros, pero muy utilizables. Entonces, bueno, esencialmente, un CPLD es una versión más grande que un PLD. Cuentan con una matriz de interconexiones internas centralizada que se utiliza para conectar las micros al dispositivo. No es de acá. Aquí observamos lo enorme que es el dispositivo, las redes que tiene, las compuertas porque tienen conectadas en esa red, todavía la interconexión a las compuertas AND y todavía a los flip-flop. Recuerden que aquí también utilizamos lo que es el flip-flop y por lo tanto debe tener un reloj para poder mandar pulsos. Al igual que los SIM, al igual que los SPLDs, la matriz se programa para conectar de forma selectiva señales de entrada a un conjunto de compuertas AND, que a su vez están conectadas con las compuertas OR. Las salidas de compuertas OR se conectan a microceldas configurables que permiten al usuario configurar la polaridad de la salida, seleccionar operaciones combinacionales o de registro, proporcionar la funcionalidad tri-estado y opcionalmente realimentar la señal a través de la matriz de interconexión. El camino de una señal de entrada a través de CPLD es el mismo siempre, independientemente de la función lógica que se está implementando. La señal entra a través de un buffer o inversor hasta la matriz de interconexión. Allí pasa en las compuertas AND y OR y posteriormente a la macrocelda de salida. Además de las señales de salida, el reloj del CPLD se encuentra siempre en terminales específicos, por lo que son idénticos entre sí. Esta arquitectura limita la flexibilidad del diseño en cierto grado, pero también simplifica el análisis de comenzar el diseño. Se pueden reducir las velocidades de entrada y de salida.
Los CPLDs pueden tener tiempos de programación de hasta 5 nanosegundos. Lógico debe tener un reloj de 200 MHz. Ahora, esta parte del reloj y las tarjetas, ya las tarjetas de Cynix contienen un reloj. De hecho, vamos a ver, bueno, vamos a ver una tarjeta, pero les comento que esa parte del reloj ya está incluida en la tarjeta. Ahora, también las tarjetas de Cynix nos da la posibilidad de poder utilizar relojes sinceros, es decir, yo quiero una velocidad mucho más alta de la que tengo. Pues bueno, puedo tener tal vez un generador de funciones, otro cristal que me pueda dar esa frecuencia, o cualquier otro dispositivo que sea el reloj. Puedo meterlo en mi tarjeta y tomar ese reloj externo. Entonces, en 1985, Cynix introdujo una idea completamente nueva. Combinar el control del usuario y el tiempo de los PLD con las densidades y costo-beneficios de los arreglos de compuertas. A los usuarios les agradó el concepto y nació lo que conocemos como FPGA. Aún Cynix es aún el productor número 1 de FPGAs en todo el mundo. Una FPGA es una estructura de celdas lógicas o módulos interconectados que están bajo el completo control del usuario. Esto significa que cualquier persona puede diseñar, programar y hacer cambios de circuito en cualquier momento que lo desee. La FPGA no tiene una estructura de implementación predefinida como los CPLDs. En cambio, tienen canales de enrutado que se conectan entre las celdas lógicas de múltiples maneras distintas para implementar las fuentes lógicas deseadas. Entonces, aquí tenemos los beneficios que nos da lo que serían las FPGAs, la combinación de los servicios del PLD y el control del usuario, una estructura de celdas lógicas completamente interconectadas y que cualquier persona puede diseñar, programar y cambiar el circuito. Es decir, ya no estamos limitados a, bueno, tengo mi red de conexión y solamente voy a utilizar esa red conforme a la orientación que me den el sistema. No. Yo puedo llegar con cualquier diseño de un circuito digital y llevarlo directamente a FPGA, programarlo para que haga esa función. Es decir, los circuitos como hemos visto al principio, del sumador completo, el restador, este tipo de circuitos yo puedo llegar, programarlo y que funcione en la FPGA sin la necesidad de tener todos los circuitos físicos para poder hacerlo. Simplemente llego, programo, les digo que el circuito es de esa manera y me lo sacan. Igual con los circuitos combinacionales. Lo que hemos visto de los latch, de la parte de los flip-flop, todo eso lo podemos simular directamente. Bueno, no simular, emularlo aquí en la FPGA, que realiza esos circuitos combinacionales dentro de esa tarjeta. Aquí vemos lo que sería una FPGA. Voy a hacer una de la imagen para que se pueda observar de mejor manera. Esta es una de las tarjetas más conocidas en el mundo de Cynix, que son las Spartan. Como ven, las tarjetas Spartan es más tarjeta de desarrollo que realmente una tarjeta de programación, en la cual yo puedo interconectar a través de su programa, que es Cynix, que es un programa de Cynix, y vemos que contiene tanto un display una LCD, varios switch, algunas LED y varios terminales de entrada. De hecho, tenemos una entrada para comunicación serial, para comunicación USB y incluso tener interconexión entre diferentes dispositivos. Ahora no tenemos tanto en esto, simplemente se comentará que en tarjeta nosotros lo programamos a través de un programación, para la redundancia. Se realiza la interacción o el programa que yo quiero realizar
se carga a través de nuestra tarjeta y ya funciona de esta manera. Ahora, por ejemplo, nosotros no podemos utilizar tales circuitos combinacionales muy sencillos como lo hemos visto a través de esta parte de aquí, simplemente utilizando los LEDs y los switch que tengo en esa parte. Si yo quisiera switch externo, pues bueno, en esos puertos que tenemos aquí, lo podemos utilizar. Aquí vemos, bueno, esa cosa como dorada, que es la entrada de un reloj externo. Aquí tenemos 4 botones, como de indicación y dirección, para poder utilizarlos. Aquí tenemos nuestro cristal, que originalmente es de 20 MHz. Debo comentar, puede ser un reloj más pequeño, más grande, dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando. Entonces, esas son las FPGA. Todos no utilizamos una de estas. Bueno, dadas las circunstancias, pues no podemos utilizarlas para programar físicamente, pero por mi parte, cuento yo con el FPGA, más pequeño que esto, no se parece, donde podemos hacer alguna simulación de algunos dispositivos. Pero, en esencia, estas son las tarjetas más utilizadas. De hecho, muchas universidades cuentan con esto. Y nosotros esperemos unas similares. Ahora, ¿con qué se programa estas tarjetas? ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar? Pues bueno, el lenguaje que se utiliza es conocido como VHDL. No sé si alguien ha escuchado el nombre alguna vez. No, profe. Okay. Ese lenguaje de programación es el más utilizado para la programación tanto de CPLDs como de FPGAs. Ese lenguaje tiene el mismo nivel de importancia que saber C. No se frecuentaba en la clase de sistemas de programación aplicada. El lenguaje C es uno de los más importantes para cualquier estudio de programación o electrónica, en su caso de sistemas automotrices, porque la mayoría de los dispositivos utilizan el lenguaje C. Pero para la parte de dispositivos digitales, el lenguaje sí o sí que hay que conocer es el lenguaje VHDL. Como igual, la parte de dispositivos, bueno, de programación aplicada a objetos, la tendencia actual, antes era radio, era, digamos, no más, pero ya de un tiempo para acá, el lenguaje estrella para la programación de objetos es Python. Entonces, bueno, vemos que igual los lenguajes de programación van cambiando con el tiempo. Eso ya es un estándar. De hecho, HDL ya tiene estándar de calidad. No es de que sea un lenguaje inventado por ahí, tiene más que para un dispositivo. De hecho, ya todos los dispositivos que sean de lógica digital van a tener esta parte. Ok, pues bueno, VHDL, así como está, es la abreviatura de HDL. Que HDL sería en su acrónimo en inglés, Hardware Description Language, y de VHSC, que sería Very High Speed Integrated Circuit. Entonces, la combinación sería de un circuito integrador de alta velocidad para un hardware de descripción. Pero bueno, un lenguaje de descripción de hardware. Es decir, lo que vamos a estar haciendo es simplemente, a través de la programación, construir un circuito. Yo ya tengo un circuito digital, combinacional o secuencial, sea lo que sea. Pero yo quiero pasar ese circuito como está a un lenguaje de programación. Debo de conocer el lenguaje para poder emular tal cual
el circuito que yo tengo pensado o yo quiero realizar. Lo programo, lo cargo a mi tarjeta FPGA y sí o sí tiene que funcionar de la forma que yo quiero. Obviamente tenemos que checar cómo se el programa, cómo está realizado esas cosas, pero tiene que tener lo más cercano a la realidad. Entonces, eso es un lenguaje de descripción de hardware, incorrectamente tratado como lenguaje de programación. Bueno, aquí me dieron el caso. Pues su objetivo consiste en describir el funcionamiento y estructura de sistemas electrónicos, ASIC, FPGA y sistemas lógicos convencionales. VHDL es un lenguaje de alto nivel conocido por permitir el ensamble de modelos lógicos complejos, la simulación de los modelos con componentes, la síntesis lógica, etc. ¿Por qué lo conocen como lenguaje de alto nivel? No sé si ustedes ya utilizaron C en su primera materia de programación. Ok, el lenguaje C. Bueno, sí. Sí, sí, no sé si lo utilizaron. ¿Qué lo utilizaron? No, solamente C++. Bueno, sí, siendo C. C++, digamos, es una actualización al lenguaje original. C++ es un lenguaje de alto nivel, dado que su función lo estamos utilizando bueno, no tanto de alto nivel, es de alto nivel, porque ese lenguaje ya tiene muchos estándares y ya está demasiado, digamos, no nada más sirve con un dispositivo, ya es un estándar para muchos programas. De hecho, la mayoría de los programas que utilizamos actualmente están basados en C. Un lenguaje de alta programación, bueno, un lenguaje de alto nivel es, por ejemplo, la utilización para los PICs, incluso es. ¿A qué se refiere? Que nada más para esos dispositivos funciona. Es decir, para un FPGA, para un CPLD. Nada más. Yo quiero ir y crear programas como en C, no se va a poder, porque no te va a dejar. Simplemente va a funcionar para hacer FPGAs. Nada más. Yo quiero realizar tal vez otras operaciones, quiero hacer programas, quiero hacer algo, no te va a servir. Simplemente va a servir para eso nada más. Al igual que los lenguajes que se usan para programar PICs. Hay lenguajes ya muy conocidos para programar PICs, muy comunes, que cualquiera lo puede utilizar, pero existen lenguajes muy específicos para estos dispositivos. A eso se le conoce un lenguaje de alto nivel. ¿Okay? Entonces, la necesidad de contar con un lenguaje como ese se dio en 1981, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo requirió debido a la crisis del ciclo de vida del hardware. Como siempre, el ejército de Estados Unidos pues tiene que pedir las cosas. Es decir, toda la tecnología que se ha hecho, pues sabemos que es para este ejército. El costo de producción de hardware electrónico cuando las tecnologías se volvieron obsoletas alcanzaba el punto de crisis porque el funcionamiento de las partes no estaba debidamente documentado. Y los varios dispositivos que se contaban eran verificados individualmente usando una amplia gama de herramientas, lenguajes y simuladores incompatibles. Para ello se requería un lenguaje con un amplio rango de capacidad descriptiva que pudiera trabajar con el mismo simulador o con cualquier otro para cualquier tecnología y tipo de metodología. El proceso de estandarización fue buscado desde etapas tempranas para la industria y 2 años antes de tener el lenguaje estandarizado se lanzó un lenguaje previo que se conoce como Vaseline versión 7.2. Todos los derechos del lenguaje fueron dados por el Departamento de Defensa a IEEE, o IEEE en español. ¿Qué es la IEEE? ¿Por qué tan fácilmente se los dio la Departamento de Defensa de Estados Unidos a esta compañía? Bueno, la IEEE
no es una compañía. Es una organización de talla mundial en la cual están integrados diferentes ingenieros eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, yo soy parte de esa organización. Es a nivel mundial, tenemos sede aquí en México y específicamente hay una subsede en lo que es Puebla. Si les interesa más esa parte o de conocer qué es IEEE y qué se realiza como organización, en algún momento me podrían decir y les daré la información. Entonces, el Plano de Defensa se lo dio a IEEE para animar la aceptación de la industria. Entonces, el primer estándar de lo que fue PHDL se realizó en 1987. Una vez como estándar de IEEE, PHDL pasó a revisión durante 5 años antes de ser integrado a la industria. La primera versión se completó en 1993. Por lo tanto, las versiones o herramientas que nos dio PHDL de la versión 93 están ahora disponibles para cualquier persona. Ya a esas alturas de la vida, PHDL es lenguaje abierto. Cualquiera puede llegar y poder hacer la simulación. Pues si tú te compras una FPGA, pues bueno, ya automáticamente querías tener el software. Xilinx sabe que si tú vas a utilizar tus programas por PHDL, pues necesitarías o forzosamente tienes que tener una FPGA. Por lo tanto, bueno, no es tedioso, no cobra. Puedes utilizar el lenguaje, pero sí te va a cobrar cuando quieras comprar tu tarjeta. Entonces, ya para completar un poco, VHDL es un lenguaje de alto nivel que facilita la descripción del comportamiento de los modelos electrónicos digitales, que ofrece un nivel de abstracción, puesto que la posibilidad de implementar físicamente un diseño no es necesariamente tomada en cuenta a ese nivel. Además, posibilita la partición del diseño en varios elementos, permitiendo dividir un diseño complejo en varios, que resulten más simples que desarrollar de manera separada. Muy bien, eso ya un poco de la historia de cómo se realizó el lenguaje. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve el lenguaje de programación. Al igual que lo que vimos en C, debe de tener librerías, una descripción de entradas y salidas, y acá abajo se proporciona lo que sería el programa. Aquí se crea una estructura que es S1, eso es un contador, un retardo, y el retardo, pues el retardo va a ser un contador de 0 a 7, y estos van a ser, bueno, salidas son de 0, de 1 y de 2, estado de presente, futuro y estado. De hecho, eso es un semáforo. Esas son mis salidas, va a ser contando, y dependiendo de lo que yo tenga, la salida actual con respecto a la salida anterior, me va a mostrar si prende verde, amarillo o rojo. Entonces aquí se logra hacer que para el programa. Aquí tenemos acá abajo lo que es la parte del reloj, donde se muestra el función. Entonces, de esta manera, si vemos, se parece un poquito a C, de hecho tiene algunas palabras iguales. Lo que es live, el. Aquí cambia, por ejemplo, when, que sería cuando. Aquí cuando empezamos con eso de when, son de las condiciones que hemos visto, ¿no? Son condicionales que se deben cumplir. Aquí si vemos esta parte de igual y ese signo mayor, que aquí se toma más como si fuera una flecha, que realmente igual o mayor que. Aquí, por ejemplo, eso es asignación. Aquí está preguntando si cuando el verde, ve que yo tomo como verde, sea 1, si contador es igual a 3, entonces, con el estado futuro, lo mandaremos a 1. Si nos damos cuenta, esa parte de en futuro son estados. ¿Dónde hemos visto estados en esta materia? Pues bueno,
en la parte de las máquinas lógicas, como la de Moore o la de Mill. Lo que hemos visto de esas máquinas es implementarlo aquí. Entonces aquí eso sería un poco de la lenguaje de programación y de lo que se vería CPLDs y FPGAs. Ahora les voy a comentar, dadas las circunstancias de la pandemia, pues no sería factible, no será factible que puedan utilizar una FPGA para poder programar, dado que las nuevas instrucciones por parte de la escuela fue que no se realizaran prácticas presenciales en la escuela. Por lo tanto, la única forma que tendríamos sería que programaran en VHDL y simularlo en Proteus o igual. Dada la materia, solamente veríamos muy poquito de esto, no nos meteríamos de lleno en cómo se programa, más complejidades, no simplemente veríamos algo como esto, de cómo hacer un semáforo, y sería lo más que podemos ver, dados los tiempos. Tenemos menos de un mes para acabar la materia, nos falta esta parte y otro tema más, ya para terminar. Entonces les dedicaríamos una semana y media para ver la formación y sería todo. Ok, para la parte del programa, yo les voy a pasar el programa. Solamente ahí les pondría algunas cuestiones que necesitamos conocer porque no funciona bien tanto en Windows, no, bueno, sí funciona bien en Windows 10, pero necesitamos hacer algunos cambios. Hay que hacer algunos truquillos para que pueda funcionar. Si viene en Windows 7, mucho mejor. Ahí sí funciona, si bien al 100%, pero sí necesitan como que algunos cambios. Voy a buscar algún otro programa que sea más sencillo para que no tengamos que estar batallando con eso. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Entonces este programa lo debemos descargar. Yo se los voy a pasar a través de la plataforma de en el Classroom. Voy a buscar otros programas, digamos, el que tengo es el Steinlich 15.1 y se puede programar en VHDL, pero el problema es que sí es un poco pesado y un poco complejo si tienes Windows 10. Y buscar uno un poco más básico para que podamos utilizar. Ok, profe. No hay versión así como para, bueno, otra versión para Windows 10. No, de hecho, no, incluso la misma compañía Sandisk te dice qué es lo que debes hacer. Ellos saben que su software no funciona para el DIX. De hecho, si tú entras a la página de Sandisk y quieres descargar esa versión de ICE, que se llama el programa, te lo menciona. Pues, luego necesitas hacer algunas correcciones en Windows 10. Y de hecho, Windows 10, como ya lo sabían, no es compatible con muchos programas que si antes eran con Windows 7, con el Vista, con el XP. Cuando cambiaron a 8 hubo algunas correcciones, cambiaron algunas cosas, algunas restricciones que Sandy necesitaba, pero bueno, de esta manera. Si encuentro un programa más sencillo para programar HDL, se los paso para que no tengamos que batallar porque es un poco complejo. Entonces, que no tienen más dudas, jóvenes, dejamos que la clase se va a cerrar el portal y nos veríamos el próximo día miércoles para comenzar esa parte. Cualquier duda me pueden marcar, ya saben, para esa parte. Que pasen un excelente día, jóvenes. Dale, profe, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.